Hola a todas y todos. Estamos nuevamente acá en esta serie de diálogos latinoamericanos de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Yo soy Javier Rúa Jovet. En estas conversaciones hablamos con protagonistas de países referentes, países hermanos, en este caso de la República de Chile. Tenemos el gran honor de tener aquí a doña Marcela Cubillos, abogada, política chilena, convencional constituyente, ministra de Educación, ministra de Ambiente, pues protagonista de la política chilena y un orgullo y un honor tenerla aquí. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y un agrado poder conversar contigo. Pues hemos tenido conversaciones con personalidades de diversos países y siempre queremos saber qué está pasando en su país, qué le ocupa, qué ocupa Marcela Cubillos hoy en Chile. Bueno, hoy día estamos en Chile en distintas cosas en paralelo, ¿no es cierto? Estamos en el medio de un proceso constituyente que no ha concluido y al mismo tiempo, en mi caso, por lo menos, en que formo parte de la oposición al gobierno actual, también trabajando por construir un proyecto político que permita generar una confianza amplia de una ciudadanía para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, yo diría que al menos yo estoy en esas dos caras, siguiendo atentamente el proceso constituyente desde una labor, esta vez académica. Ya integré el proceso de la convención, ahora más bien desde una labor académica, siguiendo este proceso. Y en segundo lugar, nunca abandono, ¿no es cierto?, la actividad también política, con miras a poder construir una mayoría ciudadana que nos permita, creo yo, enderezar Chile en la próxima elección presidencial y parlamentaria. ¿Y en qué etapa precisa está el proceso constitucional y qué pasos siguen? A ver, el proceso constitucional en Chile, ¿no es cierto?, partió después del estallido que hubo en octubre del 2019, en que se hace un acuerdo para construir y empezar a elaborar una nueva constitución. Se hace un plebiscito en que un porcentaje muy alto dijo que quería una nueva constitución. Se hace una convención constituyente para eso, ahí donde me toca integrarla, una convención con integrantes elegidos. Y en esa convención, por lo menos el sector que yo represento, el sector de centro-derecha, obtuvo muy mal resultado electoral y no logramos alcanzar ni siquiera el tercio de la integración de esa convención. Esa convención se eligió con reglas electorales distintas, por lo tanto, el sector político de la centro-derecha estaba completamente subrepresentado, porque obviamente en Chile las fuerzas políticas son prácticamente parejas. En el Congreso estamos mitad y mitad, pero en esa convención no alcanzamos ni el tercio, que era lo que nos permitía haber tenido incidencia en el proceso. El texto que se hace de esa convención es un texto hecho por quienes tenían los dos tercios, que era la izquierda en ese momento, una izquierda, bueno, que hace su propio proyecto, lo hace solo, porque no necesitaban a nadie más. Ese texto se plebiscita, obtiene un rechazo contundente del 68% ese texto, y por lo tanto, ante el fracaso del texto que ofrece esa convención, se hace un nuevo proceso, que es el que estamos ahora, que tiene dos partes, para que la gente entienda. El nuevo proceso incorporó una comisión de expertos, de 24 expertos, elegidos por el Congreso. Esos expertos, en definitiva, estaban mitad y mitad, por así decirlo, entre centro-derecha y izquierda. Esos expertos acaban de entregar hoy día el texto definitivo a un consejo elegido nuevamente. El 7 de mayo tuvimos elecciones nuevamente, pero un consejo elegido con otras reglas, con las reglas similares a las del Congreso. Ese consejo de 50 miembros, 51 por un miembro de pueblo originario que salió elegido. Este Congreso o este Consejo de 50 miembros toma este proyecto elaborado por expertos constitucionalistas y tiene las atribuciones para hacerle enmiendas durante lo que queda del año, y el texto final se va a plebiscitar en diciembre. Un poco complejo, pero así quedó esta etapa en la que estamos hoy día. Entonces, hoy día justamente empezó a funcionar el consejo nuevo elegido, un consejo de 50 miembros, en que ahora la situación es a la inversa. Hoy día es la izquierda la que no tiene votos para incidir,
porque a la centro derecha o a las derechas les fue muy bien en la elección de los integrantes y por lo tanto podría ahora la derecha escribir sola el texto que quisiera, cosa que obviamente no es conveniente nunca para escribir una constitución que tiene que integrar a todos los sectores políticos y no es conveniente mucho menos después de la experiencia de la convención. De hecho, tengo buenos amigos chilenos que yo los ubicaría en el centro, incluso centro izquierda, que en algún momento me comentaron que el texto propuesto anteriormente era muy controversial, particularmente quizás los temas de tenencia de terrenos, tenencia colectiva, creo, o temas indígenas. ¿Qué puede comentar sobre eso? A ver, era un texto, desde el inicio se vio que quienes tenían una agenda más bien refundacional hicieron y escribieron su propio proyecto político. La centroizquierda, o lo que conocemos en Chile como centroizquierda, y lo que fueron los gobiernos antiguos de la exconcertación, especialmente el expresidente Ricardo Lagos, etcétera, no estaban representados tampoco. O sea, si a la centro derecha le fue mal, a la exconcertación le fue mucho peor. Había un representante de la democracia cristiana en esa convención. Entonces, aquí la agenda la tomó una izquierda más refundacional y escribieron, más que una constitución, su propio proyecto político. Esa, por supuesto, que es mi opinión. ¿Y por qué lo digo? Porque de partida los pueblos indígenas estaban sobre representados en esta convención. Teníamos un porcentaje mucho mayor que lo que había tenido Bolivia en sus asambleas constituyentes, siendo que la población indígena es mucho menor. Entonces, estaban completamente sobre representados, pero se tomó una agenda, estas minorías identitarias, y escribieron un texto que a Chile, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que era lo que a mí más complicaba del texto o lo más difícil de este texto y que la gente le caló muy hondo? Primero, dividía a nuestra nación en distintas naciones. Chile es una sola nación, con distintas culturas, etcétera, pero no estaban los chilenos dispuestos a partir su nación en distintas naciones. Eso fue muy fuerte, creo yo, como agenda. Como consecuencia de partir a Chile en distintas naciones, se afectó en el texto, en el juicio, la igualdad ante la ley de manera muy brutal, estableciendo sistemas de justicia para los indígenas versus los chilenos, y sin límites, o sea, incluso la Constitución boliviana, ¿no es cierto?, fija en su propio texto constitucional que hay una ley de deslindes jurisdiccionales que fija ciertos límites. En la chilena no había límites a esa justicia indígena. Al mismo tiempo se establecía en el texto un candado que le hacía imposible modificar, porque se decía que nada que afectara derechos de los indígenas podía cambiarse sin el consentimiento de los indígenas. O sea, ya no era la consulta indígena de los tratados internacionales, sino que se requería el consentimiento de los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo hacía prácticamente inmodificable gran parte del articulado. Normas indígenas para el derecho a la propiedad distintas que para el resto de los chilenos, para el derecho a salud, para el derecho a la educación, distintas que los chilenos. Entonces, ahí había un giro muy complicado. Además, había, creo yo, lo otro que era muy complicado era que se establecía un sistema político sin contrapeso. Podremos discutir, ¿no es cierto?, los contenidos que tienen que tener las constituciones, pero todos estamos de acuerdo que las constituciones se hacen para limitar el poder político en resguardo de las libertades de los ciudadanos. El texto de la convención hacía todo lo contrario, expandía el poder político y la mayoría que se llevara, por así decirlo, era un triunfo en la primera elección, como decimos en Chile, se podía llevar la pelota para su casa, ¿no es cierto? Podía hacer lo que quisiera, porque iba a definir las autoridades de control, incluso la justicia electoral, etcétera. Entonces, no se establecían adecuadamente los contrapesos al poder político. Bueno, y así podríamos dar muchos ejemplos, pero yo te diría que las cosas que más calaron fue esto, ¿no es cierto? La falta de control del poder político, el dividir a Chile en distintas naciones, y en temas, obviamente, que era una constitución que más bien le quitaba herramientas al Estado para enfrentar el problema de violencia, en vez de darle y fortalecerle herramientas al Estado para enfrentar la violencia, y había debilitamientos del derecho de propiedad en temas fundamentales como era el del voto, que para los chilenos es fundamental. Interesantísimo. Y hablando de texto constitucional en sí y problemáticas que atender y pensamiento constitucional, sabemos la problemática de las redes sociales, la problemática que plantea quizás los nuevos fenómenos tecnológicos y contrapuestos con los derechos de expresión, etcétera, y el rol del Estado. ¿Cómo si de alguna forma la nueva constitución, la propuesta actualmente,
enfoca pues, esta problemática, o si de alguna forma o si no lo hace de forma alguna. A ver, nosotros lo vivimos en la convención y de manera muy delicada este tema, porque incluso en el reglamento de funcionamiento de la convención se nos impuso a quienes éramos minoría normas que al final eran de censura y de cancelación, en que a pretexto de controlar lo que ellos llamaban, o la mayoría que tenía el poder, ¿no es cierto?, las noticias falsas, en definitiva, terminábamos todos los que estábamos en la minoría permanentemente sancionados al interior de la convención por dar opiniones políticas que no les gustaban. Yo siempre pongo el ejemplo porque fui una de las que fue sancionada, fuimos varios sancionados. Tengo un compañero de bancada que fue sancionado porque le dijo comunista a un convencional en una sesión. A un convencional. ¿Cuáles eran las sanciones? ¿Qué sanción se daba? Bueno, le reducían el sueldo mensual en una cuota o lo que sea, pero un convencional que le dice a otro comunista, que es integrante y militante del Partido Comunista, eso no es ni ofensivo, ni noticia falsa, ni nada. O sea, era como yo por un Twitter en que planteo una duda respecto de lo que está planteando uno de los dirigentes de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo, a mí no se me ocurriría aplicar los mismos criterios cuando tengo diferencias de opinión. O sea, nosotros tuvimos a la presidenta de la convención, que era Elisa Loncón, representante de pueblos indígenas, y ella es, por así decirlo, el lenguaje de la izquierda negacionista de la existencia del terrorismo hoy día en la Araucanía, que es una región en Chile en que hay muchísimo terrorismo, y ella niega la existencia de terrorismo. Pero para mí es una opinión política de ella. A mí no se me ocurriría pedir una sanción porque ella esté diciendo una noticia falsa. Entonces, yo en esta materia siempre soy partidaria de más libertad de expresión y no menos libertad de expresión. Y creo que cualquier intento por controlar o los medios de comunicación o las opiniones de otro, en que el sector que tiene el control se atribuye la autoridad moral para definir lo que es la verdad oficial o para definir lo que es verdad o mentira, creo que tiene muchos más costos. Nosotros en Chile tenemos una constitución en que recoge muy bien, ¿no es cierto?, lo que son los delitos de injuria y de calumnia, pero tú tienes derecho a expresarte sin censura previa. Después, obviamente, te tienes que hacer responsable si cometes un delito al ejercer la libertad de expresión. Pero yo no soy partidaria de lo que se ha ido instalando, de que para controlar, poco menos que las noticias falsas, o tienes que controlar a los medios de comunicación, o tienes que controlar lo que una persona opine o diga, porque al final se transforma un sector, el mayoritario, el con el poder de cancelar y silenciar a quienes tienen opiniones políticas diferentes. Y se va terminando también el debate político de esa manera. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente lo contrario. En tema de redes sociales, etcétera, fortalecer los medios de comunicación y fortalecer la transparencia de funcionamiento de las autoridades, para que así cada ciudadano se forme sus propios juicios y sus propias opiniones. Pero no necesitamos un grupo que venga a constituirse como el Ministerio de la Verdad o una comisión de algunos que digan que esta persona tiene derecho a ser sancionado porque al final le está sancionando por sus opiniones políticas o por lo que tú dices o determinas que es verdad o mentira. Y eso es entregarle demasiado poder y yo por lo menos soy partidaria de libertad de expresión sin censura previa y con delitos muy específicos y muy claros en que tú te harás responsable si después al hacer uso de tu libertad de expresión infringes en alguna falta como esa. De acuerdo, y también ese es el enfoque nuestro acá, pero a la misma vez también en todo Estados Unidos se plantea la discusión dentro de la primera enmienda de Estados Unidos de que al menos los medios sociales tengan el mismo grado de responsabilidad que tienen los periódicos, por ejemplo, como publicadores. O ese tipo de discusión está ocurriendo en Chile en cuanto al grado de responsabilidad que puede tener un medio vis-a-vis un medio electrónico vis-a-vis un medio escrito, o no es una discusión que está ocurriendo. No estoy informada que esté ocurriendo o no esté ocurriendo, pero yo sí creo, y por lo menos siempre la manera en que uno tiene, creo yo, cuando a ti te dicen que están muriendo los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, yo creo que todo lo contrario, al revés, lo que hay que hacer es fortalecerlo porque el nivel de credibilidad que otorga, ¿no es cierto?, cuando uno ve una noticia en Twitter o la ve ya avalada por un medio, es distinto. En Chile en general hay conciencia de cuáles son los portales electrónicos que tienen credibilidad y cuáles son los que no tienen credibilidad. No sé en qué irá esa discusión más bien de equiparar la responsabilidad.
pero lo que sí no me parece es la sanción al ciudadano y que uno los ve muy empeñados. Acá nosotros hemos tenido la ministra vocera de gobierno, es militante y dirigente del Partido Comunista y ella ha hecho de esto su causa, de poco menos de qué manera controlamos y evitamos las mentiras en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo tenemos al mismo Partido Comunista que ella representa todo el tiempo dando noticias falsas u opiniones que si fueran otros los que tuvieran el control, con su argumento los podrían cancelar y no me parece. Creo que aquí hay que dejar el espacio para el debate político y para que se haga responsable quien tenga que hacerse responsable. Muy bien, muy bien. No, de acuerdo. Libre mercado de ideas. Más información es lo que tenemos que hacer. Usted también, interesantemente, como política de centro derecha, a la vez ha tenido siempre un enfoque muy ambiental. Fue ministra de Ambiente y eso es muy interesante. Usualmente las discusiones ambientales en muchos países las llevan las izquierdas desde perspectivas de izquierda. Pero en su caso, usted siempre ha tenido un discurso de sostenibilidad y tiene incluso en el contexto constitucional hablado de un Chile libre y sustentable. Cuando hablaba del Chile libre y sustentable, ¿a qué se refería? ¿Cuál era su mensaje? A ver, primero en relación a lo que tú dices, yo por lo menos siempre he sido, nunca he creído que haya agendas, ¿no es cierto?, que sean, o que la izquierda tenga más autoridad moral para plantearlas, ni mucho menos. Y en materia medioambiental me queda más que claro. Creo que aquí el tema medioambiental y de sustentabilidad y de protección ambiental no se soluciona simplemente con declaraciones o peleando contra el progreso, sino que al revés, ¿no es cierto? La defensa medioambiental requiere de progreso, requiere de recursos y requiere de un trabajo muy coordinado. La iniciativa que en su minuto yo planteé con un grupo de convencionales que nosotros denominamos era la Libre y Sustentable República de Chile, lo que buscaba desde el inicio del trabajo de la convención era sumar voluntades para esos tres ejes que veíamos que se estaban poniendo en riesgo en el trabajo de la convención, que era la libertad, la República de Chile y la sustentabilidad. Lo hicimos porque el proceso constituyente de la convención tenía una participación ciudadana que era bien interesante, que era que los ciudadanos podían juntar firmas y presentar iniciativas populares de norma que la convención tenía que discutir si es que se juntaba un cierto número de firmas. Entonces, a través de esta libre y sustentable República de Chile logramos movilizar mucha ciudadanía para que ingresaran normas. Ahí fue otro problema, porque quienes tenían las mayorías en la convención rechazaron prácticamente casi todas las iniciativas populares de norma y no les dieron curso y tramitación, y fue quedando ciudadanía muy enojada. O sea, nosotros siempre decimos, no solamente excluyeron a quienes teníamos ideas a la centroizquierda o a la centroderecha, sino que también excluyeron a la ciudadanía que se presentó. Ahora, ¿a qué apuntaba? Apuntaba a tres ejes más o menos fundamentales. Uno, la República de Chile, como yo te digo, que veíamos que lo que era la fortaleza de nuestras tradiciones y nuestra historia estaba siendo cuestionada y puesta en duda. A través de quebrar la nación chilena, se habían puesto en duda hasta los símbolos patrios en su minuto, etc. Entonces, eso era, por una parte, defender y promover los valores más republicanos. En segundo lugar, la libertad, porque veíamos que era una constitución que amenazaba libertades que son fundamentales para los chilenos y que los convencionales de mayoría que estaban ahí no fueron capaces de darse cuenta que ya estaban muy arraigadas en la ciudadanía. La libertad de elegir la educación de sus hijos, la libertad de elegir los sistemas de salud, la libertad de emprender, la libertad o sea, el derecho de propiedad y la libertad que eso te da, ¿no es cierto?, hacerte dueño de tus frutos, de tu trabajo, etcétera. Entonces también había que incorporarlo de esa manera muy fuertemente. Y lo otro, que es ya directo a lo que tú me preguntabas, de la sustentabilidad, porque bueno, había un movimiento dentro de la convención que se llamaban los ecoconstituyentes, en que prácticamente planteaban una defensa medioambiental completamente distorsionada, anticrecimiento, antiprogreso y a mi juicio también antimedioambiental, ¿no es cierto? Y de ahí venían las propuestas de esta defensoría del medio ambiente, que al final, o los derechos de la naturaleza, que no es cierto un tema tan discutido, pero que al final lo que hacen es que tú nunca sabes quién tiene la legitimación activa, le das al final poder a distintas ONG para que capturen la defensa del medio ambiente y no se ve ningún resultado concreto. A mí lo que me preocupaba y lo que me ha preocupado siempre es poner a las personas al centro de la preocupación medioambiental. Son las personas las que están al centro de esta preocupación medioambiental.
son las personas las que tienen los derechos, ¿no es cierto?, a la protección medioambiental, las que tienen el deber de protección, el deber de proteger, no solamente el Estado, sino tienes que poner también normas que exijan al ciudadano defender el medio ambiente. También que se enfrentaran los problemas de gestión del agua que tiene Chile, asumiendo el retraso que llevábamos, que se terminaran o se pusieran las herramientas para terminar con las zonas de sacrificio, poniendo el eje, ¿no es cierto?, en justicia ambiental. O sea, yo entiendo que las constituciones son marcos generales, pero también son hijas de su tiempo y por lo tanto tenían que hacerse cargo de cierta problemática. El combate al cambio climático, la economía circular, etcétera, me parecían que son ciertos ejes que tienen que estar en Chile en una constitución porque son un problema de Estado, no son ni de derecha ni de izquierda. Y la constitución vigente, actual, ¿no es cierto?, que viene desde 1970, que ha sido reformada tantas veces, tiene una carencia en materia medioambiental que obviamente cualquier texto nuevo que se haga tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero a mí me parece desde una perspectiva amigable con el desarrollo y no enfrentada con el desarrollo. Y ese enfoque, a mi juicio, correcto, antropocéntrico, digamos, del tema de ambiental, sustentabilidad, ¿cómo se reduce a texto sustantivo constitucional? ¿Es un planteamiento exhortativo o es algo más específico, normativo, que en la propuesta nueva? A ver, el ámbito o el espíritu antropocéntrico de partida está en los tratados internacionales, por lo tanto, a mí me parecía que el texto de la convención que rompía ese eje antropocéntrico, ¿no es cierto?, y establecía estos derechos de la naturaleza y la defensoría de la naturaleza, o sea, sacaba al hombre como del centro de la preocupación medioambiental, era contrario al derecho internacional y a los tratados internacionales, etcétera, en la materia. Por lo tanto, ese era un texto, el de la convención, que no prosperó. Hoy día, en materia hoy día está el debate abierto, te fijas, hoy día está partiendo otro proceso, pero yo creo que se ha entendido que en esa materia hay que avanzar con esta perspectiva antropocéntrica y poniendo la protección ambiental como un deber de todos los ciudadanos. O sea, nosotros presentábamos normas en esa materia y eran rechazadas. Entonces yo creo que aquí hay que salir de las consignas, hay que salir de las trincheras ideológicas y poner la protección medioambiental como una dinámica y un problema de Estado. En Chile hay mucho todavía por avanzar, pero hemos hecho mucho. O sea, Chile tiene áreas protegidas marítimas de gran extensión. Nosotros fuimos pioneros y me tocó a mí en el Ministerio de Medio Ambiente de una ley que, bueno, prohibimos en un minuto. Puede ser un pequeño avance, ¿no es cierto?, el tema de prohibir las bolsas plásticas. Bueno, pero tiene un problema de contaminación por plástico en sus costas muy grande. Entonces, yo creo que son políticas de Estado de largo plazo que ojalá una constitución ayude a poner esas bases para que no vayan siendo discutidas de gobierno en gobierno. Y este tema, que de hecho me apasiona y me quedo en él porque también estuve muy envuelto como funcionario público en Puerto Rico en este tema. Y me parece que en Chile el tema de la transición a fuentes limpias y transportación eléctrica debe ser central ante sus reservas de litio. El tema de minas de litio pues se torna pues, central ante los autos eléctricos y pues el manejo racional de esos recursos y un desarrollo sostenible de esos recursos, pues como discurso constitucional me parece muy responsable de su parte y de su país. No sé si quiere comentar algo sobre el tema de esa transición a transportación eléctrica y el rol del litio chileno en esa discusión y los beneficios económicos a Chile que pudiesen ocurrir por esa explotación de ese recurso. Bueno, ahí me tendría que salir un poco de la parte constitucional porque efectivamente está siendo muy contingente el tema del litio en Chile, porque hace pocas semanas el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional del litio, que ha sido muy controvertido, porque es un plan en que en el fondo, en todo lo que significa, pone al Estado con una participación mayoritaria, o sea, o con monopolio o con participación mayoritaria, es decir, se les desincentiva a los privados la inversión en esta materia, y creo que se está haciendo un plan con bastante miopía, en que puede hacer que Chile pierda una oportunidad histórica que tiene por llegar tarde. Entonces, aquí es un ejemplo donde se está poniendo la ideología por delante con el plan nacional que anunció el presidente Boric, y la verdad que fue muy controvertido porque en la mañana había estado en un discurso ante empresarios hablando de diálogo, y
y en la tarde en cadena nacional anuncia este plan nacional que no lo había conversado con nadie y que lo que hace es, en el fondo, decirle al sector privado usted puede estar, pero siempre en una posición minoritaria porque aquí el que controla es el Estado. Entonces, ha sido muy controvertido, muy discutido, porque se está poniendo una ideología por delante y puede hacer que Chile pierda oportunidades valiosísimas que tenemos con respecto a este mineral. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que se nos sale un poco de lo constitucional, pero ojalá, poniendo bases fundamentales, podamos evitar precisamente discursos como estos, planes como estos, que lo que hacen al final es significar un retroceso, pérdida de oportunidades para Chile. Y para los oyentes, el tema del litio, algunos lo saben, pero otros no. El tema del litio es central porque es un mineral crítico en el almacenamiento de energía, en las baterías que hacen que, pues, que las fuentes renovables como el sol, el viento, sean pues tan estables como las fuentes fósiles y tan predecibles. Y por eso se torna importantísimo y es lo que constituye el mayor costo y el elemento más importante de los autos eléctricos. Así que Chile pues se tiene unas oportunidades enormes, esperamos que las aproveche. Pocos países que tienen buenas relaciones con Estados Unidos tienen las reservas de litio que tiene Chile y Estados Unidos va a requerir mucho litio de sus amigos. Espero que eso se pueda lograr para beneficio de los chilenos, el desarrollo económico chileno. Muy bien. Esa pregunta la traje porque yo en mi vida diaria me dedico al tema de política pública energética y realmente me apasiona también. Pero en temas más hemisféricos y más amplios, y quizás con el pie forzado de lo que acaba de plantear, de nuestros instintos que siguen estatalizando las cosas y un poco no dejando digamos, la empresa privada actuar según han logrado los países más avanzados del mundo. ¿Cómo ve cuál es el mayor reto de nuestros países en este tema, en adaptarnos a las corrientes mundiales, en ser relevantes en el liberalismo mundial y tratar como decimos en Puerto Rico, echar para adelante y no caer en nuestras mismas trampas, digamos? Sí, a ver, yo creo que el principal reto, si uno piensa un poco que tienen nuestras democracias hoy día, es bien concreto, lo veo yo, es como un déficit o una crisis de desempeño también, de poco delivery, llamaríamos, ¿no es cierto?, de una mala performance, en el sentido de que eso va generando, a ver, primero hay una crisis de desempeño, obviamente que además hay crisis de confianza en las instituciones que se va agregando. ¿Para qué decir la crisis en los partidos políticos? ¿No es cierto? Que yo no sé allá, pero por lo menos acá los partidos políticos figuran en los niveles más bajos de evaluación ciudadana. También tenemos, y creo que eso es común por lo menos a varios países en América Latina, es un problema de fragmentación. Solo en Chile tenemos más de 15 partidos con representación, creo, más de 15 partidos con representación parlamentaria. ¿Qué es lo que hace eso? Te lleva además a una polarización, porque si tú tienes tantos partidos, tienes que diferenciarte, y para diferenciarte vas extremando las posturas, que no es cierto que es distinto que cuando tienes dos grandes bloques que se están peleando, por así decirlo, el centro. Y además, creo yo que esta crisis, en el fondo de desempeño, también genera, o es el pasto fértil, ¿no es cierto?, para el populismo, porque si los gobiernos fracasan en dar soluciones eficaces o hay una mala gestión gubernamental, hay un espacio muy grande para que surjan líderes o propuestas que defienden, ¿no es cierto?, estas soluciones mágicas y fáciles. O sea, cuando hay mala gestión, el populismo está ahí para expandirse. Y quizás poner un poco, yo había pensado, no sé, cuando uno habla de lo que son los retos, por lo menos en Chile hay dos ejemplos claros de esta mala gestión. Uno, en Chile, imagino que también es común, ¿no es cierto?, por lo que uno ve en distintos países de Latinoamérica, en el tema de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, de crimen organizado. Ahí está fracasando el Estado de manera brutal. En Chile hemos tenido en los últimos tiempos ejemplos muy dramáticos, ¿no es cierto?, de que cuando hay estos funerales narcos, aquí ya se le llama funerales de alto riesgo, pero son funerales narcos, lo que se ha tenido que hacer es suspender clases. O sea, hemos tenido
alcaldes que han suspendido las clases o autoridades del Ministerio de Educación que suspenden las clases de los niños porque va a pasar por ahí un funeral narco. Entonces, eso, tienen controlado hasta el calendario escolar. Entonces, hay un fracaso del Estado muy fuerte. Entonces, cuando tú tienes un fracaso tan brutal, de hecho, el presidente dio cuenta a la Nación hace poco y puso entre sus propuestas, bueno, yo obviamente te lo dije al principio, yo no soy neutral, soy opositor, dijo al principio como que iban a regular el horario y el recorrido de los funerales narcos. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a regular el horario en que se puede cometer un delito? ¿Ah? Es como, o el recorrido que vaya a tener estos funerales que son a balazos y etcétera. Entonces, bueno, hay un fracaso muy grande del Estado en lo que es la gestión de seguridad y eso te abre la puerta al populismo y a, ¿no es cierto?, medidas extremas que al final atentan contra la democracia, porque al final la gente empieza a preferir la seguridad y ese espacio el que no podemos dejar. La gente necesita libertad, democracia y seguridad también. Y el segundo fracaso en esta gestión que yo veo en América Latina y bastante común, el fracaso de algo de lo que estábamos hablando un poco, tiene relación, ¿es cierto?, en el crecimiento. Nosotros echamos de menos en Chile en estos años de gobierno una agenda de desarrollo, una agenda de crecimiento, una agenda para enderezar Chile hacia el camino del desarrollo. Y ahí nada, son las viejas políticas de subidas de impuestos, etcétera. Pero no hay una agenda de crecimiento, no hay una respuesta política de la izquierda que nos está gobernando en muchos países, ¿no es cierto?, al desarrollo y al crecimiento. Y ahí tenemos un problema en América Latina completo. No sé, América Latina, no me quiero equivocar, pero 30% de pobreza y creo que sigue siendo la región más desigual. Entonces hablaba hace muchos años, ¿no es cierto?, de las décadas perdidas en América Latina. Bueno, estamos un poco paralizados en lo mismo. Entonces, ser capaces de nuevo de poner el desarrollo, el crecimiento, el progreso como un eje fundamental, creo que son retos importantes para Latinoamérica. Sí, esto resuena muchísimo en Puerto Rico y en Estados Unidos también. En Estados Unidos vemos como Estados Unidos también está cada vez más fragmentado, cada vez más polarizado, cada vez más populista en los extremos de izquierda y los extremos de derecha. Parece que es un fenómeno que trasciende el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, no tiene que ver. Ahora sí, el enfoque en desarrollo parece que el enfoque en desarrollo y la oportunidad de que la empresa privada ocupe sus espacios sigue siendo un reto para nuestros países, ¿no? Tenemos economías que fueron muy estatales siempre y tienen que aprender a abrirse. Interesante ese tema porque resuena mucho en Puerto Rico también. Puerto Rico ha sido históricamente un lugar de pocos partidos, un país bipartidista, pero ahora hay cada vez más fragmentación hacia la izquierda y hacia la derecha también. Ahora hay 5 partidos que para nosotros eso es un montón. Comparado con ustedes es poquito, pero para nosotros es un montón de partidos. Pero, y además hay una cosa, perdona, pero esto de la incorporación o el fortalecimiento del rol privado, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en el progreso, que en el texto de la convención quedaba tan marginado, es un tema de libertad y de eficiencia en los países nuestros, ¿no es cierto?, porque no solamente es el derecho a que las personas puedan entre proveedores, por así decirlo, públicos o privados, de los bienes sociales y de los bienes públicos, sino es de eficiencia, o sea, el Estado no da para satisfacer las necesidades de todo. Entonces, nosotros en Chile tenemos un ejemplo concreto que es el que te quería dar. Chile fue un ejemplo en el manejo de la pandemia por el COVID, pero claro, ¿pero qué hizo Chile el día 1? Fue capaz de entrelazar la salud pública y la salud privada. Pero Chile sin salud privada hubiera hecho crisis en la pandemia. Gracias a que había una salud privada muy fuerte, las dos entrelazadas al servicio de la necesidad de los chilenos, pudo prosperar. Entonces, lo mismo pasa en educación. Nunca hemos tenido, ¿no es cierto?, más generaciones en educación superior, pero bueno, porque se abrió el campo también a universidades privadas, etcétera. Entonces, es un problema no solo de libertad, sino también de eficiencia y, por lo tanto, de justicia. Sí, lo mismo vimos en Puerto Rico. En Puerto Rico los monopolios estatales funcionaron hasta que dejaron de funcionar. Entonces, el servicio hay que seguir, ese servicio público hay que seguir dándolo y hemos visto como algunos espacios que se han abierto a la competencia y a la innovación privada han podido proveer servicios de forma eficiente. Lo estamos viendo lentamente en Puerto Rico, pero lo estamos viendo. Pero sin duda todavía tenemos un estado muy, muy envuelto en la gestión económica del país. Pero interesantísimos estos temas comunes entre Chile y Puerto Rico.
Yo siempre tengo muchas amistades chilenas y siento mucha afinidad con los chilenos, las chilenas. Siento que podemos comunicarnos bien, como que nos entendemos, pero creo que a la misma vez hay quizás la distancia geográfica, veo pocas relaciones diariamente. Yo tengo buenos amigos chilenos porque viajo mucho y me paso en cosas, pero realmente no veo un tema muy formal entre Chile y Puerto Rico. ¿Cómo lo ve usted? No, igual que tú. Yo creo que tenemos, ¿no es cierto?, cosas que nos unen muchísimo y quizás lo que ayudaría, bueno, yo creo que el mundo académico, el mundo universitario puede hacer mucho para ir generando y estrechando esos lazos. Siempre uno confía más en ese tipo de plataformas que en otras que no han sido tan efectivas. Entonces yo creo que todo lo que se puede hacer, como lo que estamos haciendo acá, o de intercambio en eso, de conocernos más, de estrechar vínculos, de compartir diagnósticos, creo que entre Puerto Rico y Chile puede ser fundamental. Y antes, un poco en la respuesta anterior, ¿no es cierto?, no solamente entre Puerto Rico y Chile, sino también cómo América Latina se posiciona en el mundo. Claro, nos ha faltado mucho hablar, por así decirlo, con una sola voz, muy difícil, pero al mismo tiempo, estábamos hablando antes y vi que te gustaba, ¿no es cierto?, el tema ambiental. Si uno piensa, por ejemplo, América Latina tiene todas las herramientas para ser esencial en el combate al cambio climático, que es un flagelo mundial. Entonces, si no aprovechamos también esta oportunidad para potenciar el liderazgo de América Latina y actuar en conjunto en eso, bueno, ahí hay un eje, una plataforma, una temática en que el mundo tiene que mirar a América Latina por sus reservas naturales, por todo lo que tiene, por su masa forestal, por los minerales clave, por los índices de diversidad que hay acá, etcétera. Entonces, hay oportunidades si es que América Latina hace esa pega de potenciar su liderazgo frente al mundo. Y entre Chile y Puerto Rico, bueno, claro, tenemos, ¿no es cierto?, el tema del idioma que nos une especialmente, igual que con otros países, pero creo que generar instancias que puedan generar más desarrollo. Y en eso yo le tengo mucha confianza al ámbito universitario y quizás fortalecer vínculos que ya existen y generar uno nuevo en esa materia. De acuerdo. Doña Marcela Cubillos, qué gran honor. No sé si tiene algún mensaje último que quiera dar antes de partir. No, agradecerte por esta oportunidad de poder conversar y compartir también, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo en Chile, que yo creo que no es distinto a lo que ha pasado en muchos países y quizá ir aprendiendo unos de otros. Yo por lo menos el sabor amargo que uno tiene acá en Chile es que se esté usando las constituciones como herramientas de acción política y creo que eso no es sano, porque nosotros estamos hoy día en un proceso en que algunos dicen, ya, para terminar y cerrar este tema. Yo creo que desgraciadamente no se cierran mientras haya un sector político que esté dispuesto a usar las constituciones como herramienta de acción política. Y creo que tenemos que procurar constituciones que estén hechas, ¿no es cierto?, para regir por décadas y sobre todo que no reemplacen la alternancia política, es decir, que se pueda gobernar con distintas ideas, con distintos programas políticos, respetando la libertad de los ciudadanos para elegir sus propios ciclos en esa materia. O sea, creo que ante eso tenemos un desafío grande como país, pero desgraciadamente creo que no basta sacar un buen texto, porque podemos seguir en esta espiral de revivir la discusión constituyente cada vez que un sector, en Chile es una izquierda más refundacional, que mientras no tenga el texto escrito a su antojo, lo va a querer reabrir una y otra vez. Pues de parte de nosotros, de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de parte de Puerto Rico, si puedo y si me atrevo, gracias, éxito a usted, éxito a Chile en su gestión y en su trabajo constitucional, en su pensamiento constitucional. Chile, como dije al principio, es un protagonista de nuestro hemisferio. Es un país complejo, un país grande, un país interesante, un país con muchas posibilidades y un país que está teniendo unas conversaciones internas de verdad. Y veo conversaciones fuertes entre las izquierdas y las derechas en Chile, pero también veo unos espacios de respeto grande entre la izquierda y la derecha. Veo, como en cualquier lugar, veo polarización, pero también veo grandes intentos de cercanía y de consenso. Tenemos mucho que aprender de esas conversaciones muy maduras que están ocurriendo en Chile.
Así que de nuevo, Marcela, gracias por este rato y al público, ahí lo tienen. Hasta la próxima. Esta ronda de diálogos latinoamericanos publicará pronto y esta conversación de hoy sin duda será de las más escuchadas por su contenido y por su dinámica hoy. Así que gracias, Marcela, y hasta pronto. Muchas gracias, Javier.